cubierta en la etapa de prospección. Por medio de campañas de sondaje se va a estudiar con mayor detalle esa anomalía en la etapa de exploración y toda esa información va a ser el input para la etapa de estimación de recursos. Por lo tanto, la estimación de recursos es una etapa muy importante para todo el resto del proyecto. Los resultados de la etapa de estimación de recursos van a alimentar directamente a planificación minera y a base de esta estimación, planificación va a generar planes que van a ser evaluados, pero considerando lo que genera esta etapa. ¿Bien? Acá hay algo que me gustaría explicar y para eso voy a utilizar esta imagen. No todo el mineral que es parte de una anomalía geológica o de una concentración de mineral pasa a ser un recurso minero. Debe ser un mineral que cumpla con ciertas condiciones. Bien, por eso está esta etapa de estimación de recursos. Poder determinar cuánto de todo ese mineral realmente es un recurso para la empresa minera. Muchas veces la variable de interés que es analizada durante la etapa de estimación de recursos son las leyes de los metales como son el cobre, el molibdeno, la plata, el oro, pero también es importante poder estimar o analizar qué pasa con las leyes de los contaminantes, el arsénico, el bismuto, poder someter a un mismo estudio similar a la densidad de la roca que está presente. Y también hoy en día se está utilizando la estimación de recursos para parámetros geometalúrgicos, parámetros geomecánicos. Bien, así que esto es lo importante, ya tenemos información de una campaña de sondaje que va a ser el input para este estudio. Y de todo ese mineral que ha determinado esa campaña de sondaje, debemos saber cuánto de eso pasa a ser un recurso. En estricto rigor, un recurso mineral, según los códigos que se encargan de normar o reglamentar esta etapa, dice que es una concentración de mineral, tanto sólido, líquido, gaseoso, que puede estar sobre o bajo la corteza terrestre. Pero aquí viene la parte importante. Dice que es mineral, que se encuentra. Pero ese mineral debe cumplir con esta condición, que puede ser viable su extracción económica, debe tener un potencial ese mineral de ser extraído. ¿Bien? Y que esa extracción genere alguna rentabilidad para la empresa, porque es posible que se encuentre mineral acumulado bajo la corteza, pero la superficie más arriba es un área protegida. Por lo tanto, eso, por más que se hagan estudios y se determine que es muy rentable, no es viable su extracción. Por lo tanto, ese mineral no pasa a ser un recurso, bien, para una empresa. Por lo tanto, es muy importante esta definición. Así que la estimación de recursos básicamente es un proceso. Si uno tiene claro eso, va a tener esto va a ser mucho más sencillo. Hay que pasar por diferentes etapas. Eso es la estimación de recursos. En cada una de estas etapas yo tengo que ir tomando decisiones. Yo parto con la información que me entrega la campaña de exploración que van a hacer los sondajes. Esos sondajes en la primera etapa van a someterse a un proceso de revisión, de validación. Luego que pasen esa primera etapa se van a someter a un análisis de datos estadístico. Luego se va a generar en paralelo modelos geológicos de la información, de litología, de alteraciones. Se van a definir los dominios de estimación. Si yo, veamos, si me dan la oportunidad de establecer el lápiz, de todas estas etapas que están acá, si le hago un check, de todas estas etapas que están acá, yo puedo decir que una de las más importantes es definir dominios de estimación. Bien, esto
como siempre les explico a mis alumnos cuando doy clases de evaluación de yacimiento, doy los cursos de geoestadística, definir los dominios de estimación me condicionan todo el resto de la siguiente etapa. Bien, yo puedo hacer muy bien el análisis variográfico, puedo hacer muy bien la estimación, puedo chequear si la información es correcta, puedo aplicar buenos criterios de categorización, pero si mi generación de dominio no es correcta, ¿yo dónde voy a ver las consecuencias? Las voy a ver aquí al final. Por más que yo realice el proceso de la siguiente etapa de forma correcta, muchas veces los resultados van a estar malos. Yo por más que me esfuerce en hacer un buen análisis de variografía, de aplicar buenos criterios para hacer la estimación, los resultados de esos procesos no van a ser muy buenos. Bien, por lo tanto, ¿cómo yo puedo medir los resultados de este proceso? Un buen proceso de estimación de recursos termina categorizando recursos. Esa es la etapa final. Categorización de recursos que se generan reportes posteriormente. Cuando yo no defino de forma correcta mis unidades de estimación, yo tengo problemas serios al momento de categorizar recursos. Me voy a dar cuenta de que, adelantándome un poco, los recursos se clasifican según la confianza. Y si fue un recurso muy bien estimado, o va a ser un recurso medido o indicado. Si el proceso no fue de tan buena calidad y hay poca información, los datos no están conversando, eso va a ser un recurso inferido. Cuando yo defino de forma incorrecta las unidades de estimación, cuando termino el proceso, voy a terminar con muchos recursos inferidos y con pocos recursos confiables, medidos e indicados. Y eso me habla de un mal proceso, y ese mal proceso inició en este punto. Por lo tanto, por eso, con el tiempo he aprendido que esa es una de las etapas críticas para poder hacer un buen proceso de estimación de recursos. Bien, así que lo primero es recibir la información. Siempre hay que revisarla, no es llegar y tomar esos datos simplemente e importarlo a algún software minero. No, lo primero es revisar esa información, chequear cuántos sondajes vienen en la base de datos, si son 60, son 100, son más, chequear si para cada sondaje realmente existe la información de leyes, de litología, o tal vez cierto sondaje no tiene información de sus coordenadas, de dónde iniciaron las perforaciones, por lo tanto hay que chequear eso. Validar esos sondajes, tal vez yo sé que todos los sondajes se realizaron a nivel superficial, pero tengo un sondaje que respecto al piso, a la topografía, tiene 20 metros de diferencia hacia abajo de la topografía. Por lo tanto, yo desconfío rápidamente de ese sondaje. Tal vez está bien, tal vez está mal, pero necesito que me confirmen esa información. O muchas veces, como me ha pasado en algunas ocasiones, tengo que ir yo a terreno a confirmar esa información. Me ha tocado viajar a alguna empresa a confirmar si realmente las inclinaciones de las perforaciones que se informan en las planillas son correctas, si los sondajes se encuentran distribuidos según la información que me han enviado. Por lo tanto, esto es una etapa muy importante, poder revisar la información. También revisar de que los laboratorios donde se determinó la ley de las muestras, ellos siguieron procesos de controles de calidad, hicieron, si se validó la información de las leyes. Generalmente a uno como ingeniero ya le llega la base de datos con las leyes asignadas a los diferentes tramos del sondaje, pero uno se tiene que cuestionar, ¿ese proceso de asignación de leyes fue sometido a un buen control de calidad? ¿Dónde está el respaldo de eso? Quiero chequearlo. Y generalmente son estos gráficos que están acá. Bien, esto no es un tema tan minero, es un tema más de laboratorios químicos, pero uno tiene que verificar de que en el laboratorio químico se hicieron las cosas bien. Bien, una vez que uno ya confía en la información, o sea, ya la filtró, tal vez eliminó un sondaje o dos porque le faltaba toda la información y solamente está el nombre, se cuestionó sobre algún sondaje porque las coordenadas, todos los sondajes estaban ubicados en este sector,
y este sondaje está ubicado a 100 kilómetros más allá, obviamente debe haber un error de tipeo de la coordenada, pero como yo no tomé esa información, debo consultar si hay un error o realmente ese sondaje está a 100 kilómetros de separación. Bien, ahora viene la etapa del análisis exploratorio de datos. Yo tomo la información que se me entrega y la someto a un análisis exploratorio de datos según las diferentes variables de interés, que puede ser las leyes de oro, de cobre, la densidad, y yo saco su estadística de tendencia central, como la media, la moda, mediana, estadísticos de dispersión y saco estadísticos de forma, coeficiente de asimetría, coeficiente de aplanamiento, y realizo lo que se ve en esta imagen de la derecha, saco estadísticas. Bien, lo que busco en esta etapa es organizar los datos, organizarlos por leyes, preparar los datos. ¿Para qué? Para poder determinar si hay falta de información o si hay datos aberrantes, que son los outliers, o pasa algo con esta información. Por eso yo las chequeo ahora con un análisis estadístico. Bien, en el caso de analizar las leyes de cobre y generar un histograma, un simple histograma como el que estamos viendo en esta primera imagen, yo me puedo dar cuenta si hay algún valor de una ley que se escapa del conjunto del resto del yacimiento. Y eso es lo que se conoce como un valor aberrante o un outlier. Yo también lo puedo observar en este gráfico de acá. Acá también se ven algunos datos que se escapan del conjunto. Y también lo puedo ver en un gráfico de frecuencia acumulada. En este gráfico de frecuencia acumulada, aquí al final, como que yo observo que en esta línea hay continuidad y de repente al final, yo observo unos puntos separados. Eso ya son valores aberrantes. Bien, ¿cuál es el tema con estos valores? Que estos valores me van a generar una sobreestimación del yacimiento. Bien, y acá yo tengo que aplicar técnicas, yo tengo que tomar decisiones. ¿Qué hago con ese valor? Si todas mis muestras, de 1000 muestras, casi todas tienen leyes inferiores al 2%, y acá observo una muestra con 10% de cobre, ¿estará bien? ¿Realmente la geología en ese punto presentó esa ley o esa ley fue mal tomada? ¿Qué decisión tomo si yo... ¿Cuál es el problema de estos valores outlier? Que si yo... Imagina la siguiente situación. Yo tengo cierta cantidad de muestras que sus leyes van de 0 a 2. Si yo saco el promedio de esas leyes, debería ser cercano al 1%. Pero si yo dentro de este conjunto tengo un valor aberrante muy alto, el promedio matemático lo toma en cuenta. Por lo tanto, no me va a decir que la ley media es del 1%, me va a decir que la ley media es del 1.8. ¿Por qué? Porque está considerando una muestra que tal vez era del 40% de cobre. Así que eso es lo que generan una distorsión de la estadística. Por eso yo tengo que someterlo a un proceso, que puede ser un cutting, en donde yo simplemente establezco un criterio, en donde yo digo ya, esto es el gráfico de frecuencia acumulada, del 95-97% de los datos acumulados, el que esté sobre ese valor, se elimina de la base de datos. Si yo tengo muchos datos y son muy pequeños los que voy a eliminar una baja cantidad, no hay problema. Pero si la cantidad que voy a eliminar es bastante, yo gasté dinero tomando esos datos de terreno y procesándolos en un laboratorio químico, por lo tanto, muchas veces la opción no es eliminarlo. La opción es bajarle la ley. Si al 95%, imaginemos que yo ordeno de menor a mayor todas mis leyes hasta llegar al total de mis leyes. Si al 95% de mis leyes, la ley es del 1.8, todos los que están sobre ese valor, por más que sea del 20%, del 2%, yo le asigno una ley de 1.8. Y eso también corrige este problema de datos aberrantes. Pero yo tengo que estar seguro de que son datos erróneos, ya sea del muestreo, ya sea del laboratorio químico, pero si son datos correctos del yacimiento y en cierto yacimiento de verdad existen leyes muy altas en cierto sector, no sería tan correcto eliminarlos. Bien, así que esta es ya partimos, estamos recién partiendo con este proceso y ya vemos que nos tenemos que enfrentar a una decisión. Sacar estos valores aberrantes
o bajarlos o dejarlos como están nos van a afectar al resultado final. Luego viene una etapa en donde se hace el decluster, el desagrupamiento de datos. Esta etapa se pueden aplicar diferentes técnicas de los polígonos, pero la más utilizada es la metodología de las celdas, en donde el muestreo que se realizó en terreno para hacer la campaña de sondaje, si yo voy a hacer un estudio estadístico, yo voy a aplicar la herramienta de la geoestadística, estas me solicitan que las muestras sean tomadas de terreno de forma uniforme. Esa es la base de toda la estadística, que las muestras fueron tomadas de forma correcta. En la vida real, en lo que son las campañas de sondaje, inicialmente, si esto es el terreno, inicialmente comienzan de esa manera. Se toman sondajes tal vez a 300 metros de separación y se hacen mallas de sondaje con aire reverso y se mantiene una distancia regular entre sí. Pero luego ya para una segunda campaña, cuando ya más o menos se identificó dónde comienza el mineral en cierto sondaje, se reduce esa malla y ya empiezan a aparecer los sondajes de tipo diamantina. Y se busca tener una malla regular. Pero luego necesito hacer sondajes para definir de mejor forma cierto sector. Y acá ya nuestra toma de muestras, que era bastante regular y respetaba todos los principios del muestreo, se acabó. Ya tengo una malla irregular. Si ahora yo veo el total, el resultado final, voy a ver que hay muchos sondajes. Si acá decimos que está el norte y este el sur, vemos que tenemos una gran cantidad de sondajes en el norte y una baja cantidad de sondajes en el sur. Eso estadísticamente se llama agrupamiento. Y eso distorsiona las estadísticas. Por eso hay que solucionarlo. Antes de seguir con todo el proceso, hay que desagrupar estos datos. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan negativo tener los datos agrupados? Porque imaginen lo siguiente. Usted acá, en este sector, tiene una ley del 1%. Ahí está el 1%. Y acá tenía una ley del 0,2%. Si usted hubiera hecho un muestreo regular, hubiera tomado una muestra de acá y una de acá, e imaginemos que justo el yacimiento es mitad y mitad. ¿Bien? Justo la mitad, el 50% del 1% y el otro es del 0,2. Si yo calculo la ley media, debería estar cerca de 0,6, 0,7. Bien. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a tomar más muestras de este sector? Y solamente me enfoco en sacar muestras de acá. Ahora, cuando yo saque el promedio, yo voy a tener 5 muestras con el 1% y una muestra con el 0,2. Si yo calculo el promedio, se distorsionó. Ahora el promedio de ese depósito es del 0,85. Por lo tanto, ahí vemos en ese ejemplo muy sencillo que se produce una distorsión. Y es porque yo empecé a tomar el mismo dato varias veces. En realidad, esa ley del 1% la tomé en la misma área y yo agrupé muestras en ese sector. Por eso existen técnicas de desagrupamiento que se pueden hacer a mano. El proceso matemático es bastante simple, pero ya viene programado en los software, en donde generan esta curva. ¿Y esta curva qué significa? Que cuando yo realizo celdas muy pequeñas, esto está visto de superficie de planta, para allá está el norte y para acá está el este. Si yo divido el área de la campaña de sondaje en áreas muy pequeñitas, me voy a dar cuenta de que una muestra ingresa directamente en una de estas casillas. Por lo tanto, lo que hace esta metodología calcula la ley de todas las muestras que caen por casilla y después las pondera. Si utilizo áreas muy pequeñas, voy a obtener la misma muestra distorsionada, como si no hubiera aplicado nunca el decluster. Si yo utilizo casillas demasiado grandes, una tan grande que ingresen todas al mismo tiempo, también se produce lo mismo. Entonces, al inicio y al final, yo lo que estoy viendo son esas leyes con presencia de agrupamiento o de clúster. Bien, la ley distorsionada. ¿Qué significa eso? ¿Por qué acá los extremos son más altos? La distorsión produce de que en este yacimiento yo estoy diciendo de que la ley media del yacimiento es mucho más alta y en realidad no es tan alta. Si yo aplico bien el de clúster con celda un poco más grande, en donde empiezo a agrupar los datos y a calcular el promedio nuevamente,
me voy a dar cuenta de que a medida que yo desagrupo los datos, la ley media del yacimiento tiende a bajar. Y va a llegar un punto en que la ley es mínima y luego empieza a subir nuevamente. Matemáticamente hablando, estadísticamente hablando, este es el tamaño de celda que me muestra realmente la ley media de ese yacimiento, del conjunto de las muestras. Bien, en este caso, distorsionadamente me está diciendo que la ley está sobre el 22%, esto obviamente no es cobre, pero realmente la ley de esos datos es del 20%. Entonces, si se dan cuenta, sí, esa distorsión me afecta. Bien, así que es importante esta etapa esta curva se genera cuando yo tomo leyes de sectores de alta ley simplemente y sigo tomando esos sectores, yo genero una distorsión. Tal vez yo estoy pensando que lo estoy haciendo para mejor, pero estoy afectando a la matemática, a la estadística que voy a hacer posteriormente. Así que por eso es importante determinar ese sector. Bien, aquí yo les dije que matemáticamente hablando, esa sería la ley real. Pero imaginen que para los accionistas usted no le puede decir en el momento antes que la ley era del 22% y que ahora la ley de subyacimiento es solamente del 20%. Bien, por lo tanto una práctica bastante común es tomar acá la separación promedio de la campaña de sondaje. Esta distancia promedio que existe entre los sondajes, que es irregular, pero se busca una distancia promedio, y a esa distancia se dice que realmente esa es la ley del decluster, y ese es el tamaño de celda que yo voy a utilizar en mi proceso de decluster y de corrección. ¿Qué hace esto? A cada muestra, a cada ley de la base de datos se le aplica un ponderador para corregir la ley y para que el total me genere esa ley. Bien, entonces por eso es importante el desagrupamiento. Luego que yo tengo los datos desagrupados, viene la etapa del análisis de exploración de datos, que es la compositación, que busca regularizar esto. Bien, no todos los sondajes se fueron analizando las muestras a la misma longitud, con el mismo soporte. Eso nuevamente genera problemas estadísticos. Y recuerden que nosotros queremos hacer un estudio geoestadístico. Significa que nuestra base, los datos que vamos a usar en la geoestadística, tienen que estar de la mejor manera posible. Que no distorsionen los resultados que voy a obtener cuando yo aplique la geoestadística. Por eso me estoy preocupando ahora de corregir, de ordenar los datos. Y una etapa es la compositación. Existen varios tipos de compositación, por banco, por pozo, que muchas veces se llama Ralenge, compositación geológica, pero lo que hace la compositación busca corregir principalmente la variabilidad de las leyes. Bien, acá vamos a ver un ejemplo, fíjense en esto. Este es un tamaño de compósito grande. Imaginemos que esto sea un tamaño de compósito, ya. Este es un tamaño de compósito de 5 metros, este va a ser de 10 y este va a ser un tamaño de compósito de 15. ¿Por qué analizo 3 tamaños de compósito? Fíjense qué pasa con la media, es la misma. El yacimiento mantiene su misma ley media, que ya tiene considerado el efecto del decluster. Pero fíjense qué pasa con la varianza, va disminuyendo. Bien, varianza es sinónimo de dispersión, de que los datos están muy separados, estadísticamente hablando. Si yo logro controlar la varianza, significa que los datos son más homogéneos. Por lo tanto, un compósito de mayor tamaño, si agrupo muestras con una mayor longitud, en estricto rigor es como que la estadística está mejorando. Bien, si utilizo compósitos muy pequeños, no estoy corrigiendo tanto la estadística. Bien, así que es importante, muchas veces uno viene y dice, no, el tamaño de compósito que yo voy a usar en este proyecto va a ser de 10 metros porque la altura de los bancos de las minas son de 10 metros. Eso es verdad y es mentira al mismo tiempo. Bien, ¿por qué? Cuando yo estoy realizando un estudio de estimación de recursos y lo estoy realizando ya en una mina que está operando y yo necesito saber de forma puntual una nueva estimación de este sector, yo sí, es correcto, me voy a limitar en ese sector a dejar compósitos de 10 metros. ¿Por qué? Para que coincidan con la altura de los bancos.
¿bien? Pero si es un proyecto que está partiendo de cero, que yo recién estoy realizando sondaje, yo todavía no tengo ni la noción si va a ser una mina cielo abierto, va a ser una mina subterránea de cut and fill o de string key, yo estoy condicionando a que tengan banco de 10 metros. Por lo tanto, cuando es un proyecto nuevo, estoy analizando un proyecto, un greenfield, lo más correcto sería analizarlo por RAL Length. ¿Qué significa eso? Que sin considerar la inclinación del sondaje, a lo largo del sondaje simplemente se van a evaluar los 10 metros y después a lo largo del sondaje los siguientes 10 metros. No se va a hacer una corrección por altura, porque en la compositación por banco yo considero los 10 metros de forma vertical, que pueden ser equivalentes a 12 metros del sondaje. Los metros y después los siguientes 10 metros que pueden ser de los 12 a los 24 metros. Por lo tanto, la metodología es diferente. Yo composito, pero asumiendo 10 metros verticales en la metodología del banco. ¿Bien? Por lo tanto, ahí también es una decisión, los resultados me cambian. Las muestras que voy a generar van a tener diferentes leyes según la metodología del compósito que yo defina. Y también puede ser a través considerando restricciones geológicas. O sea que yo voy a considerar los cambios de geología para definir los compósitos. Compósitos de la misma separación hasta que llegó el cambio de geología y vuelvo a contar y respetar nuevamente la separación. Y eso me pueden generar compósitos más pequeños en cierto tramo, pero después de eso yo respeto el tamaño en la nueva decisión nuevamente que hay que tomar y que me impacta enormemente. Me impacta en el estudio que voy a realizar de la estimación de los recursos. ¿Ya? No es una decisión ligera de tomar. ¿Yo qué he aprendido con el tiempo? Que yo no me puedo, bueno, un término que se usa bastante en Chile, en minería, es casar. Yo no me puedo casar con un tamaño de compósito tan temprano. Por lo tanto, yo lo que generalmente realizo son 3 compositaciones a diferentes tamaños, 5 compositaciones, a 5, a 7, 10, 15, 20, y el estudio que voy a hacer de aquí adelante lo someto para las 5 en paralelo. No voy haciendo un único estudio, sino que de este punto en adelante yo voy haciendo 5 estudios en paralelo. Y finalmente los resultados a los que yo llegue del modelo de bloque estimado, categorizado, ahí recién voy a empezar a tomar la decisión de cuál era el mejor tamaño de compósito o el mejor soporte para el estudio. Bien, pero tan temprano venir y decir van a ser 10 metros es una gran decisión. Los modelos geológicos. Esto generalmente está a cargo de todo lo que es el Departamento de Geología, en donde uno busca bien, y acá se nota bastante cuando esto lo realizó un minero o cuando lo realizó un geólogo. Bien, uno trata de formar sólidos que representan a la diferente mineralización, litología, alteraciones, ¿cómo se llamaba esto? Un sólido de las leyes, ¿bien? Pero ¿por qué les digo que se nota cuando lo hace un geólogo o lo hace un minero? Yo sobre este punto estuve meditando bastante tiempo, porque a mí me llamaba la atención de que a mí en la universidad me lo enseñaron a hacer de una manera y yo veía a los geólogos en la operación que lo hacían de otra forma. Yo, dentro de mi orgullo minero, yo decía que los geólogos estaban mal. Bien, con el tiempo entendí que los geólogos tenían la razón. Bien, por algo ellos son los expertos en esta área. ¿Qué pasa cuando este modelamiento lo hace un minero? Y es una práctica que la he visto por muchísimos años. Un minero ve la información de los sondajes y empieza a generar un sólido que solamente encierre la mineralización. Como buen minero, a él le interesa la mineralización. Luego, ese sólido, él tal vez ahora ve la campaña de sondaje, pero por alguna variable como la litología, alguna variable geológica. Y él dice, ya, esta primera parte va a ser litología 1, esta parte de acá va a ser litología 2, y finalmente terminamos con esto.
con un modelo que es por litológico, pero acotado a la mineralización. Porque el buen minero va a decir, a mí solamente me interesa el mineral, ¿para qué voy a andar modelando el estéril? ¿Cuál es el problema con estos modelos? Imaginemos la siguiente situación. Usted solamente modeló litológicamente estos sectores, como es como la tradición en la mayoría de las universidades o escuelas de minas. Bien, que está ajustado a la mineralización. Yo dije ya, todo mineral que tenga una ley de corte por lo menos de 0,1, de 0,2, va a quedar dentro de ese sólido de mineralización. Y luego ese sólido lo subdivido en litologías. Bien, es la tradición. ¿Cuál es el problema? Cuando yo vengo a hacer mi pit final y, no sé, el pit final terminó de esta manera, yo acá no tengo información de cuál es la litología. Por lo tanto, ahí sí me afectó. Yo tengo muy claro cuáles son las propiedades tal vez geomecánicas de esos bloques de acá, pero de estos bloques de acá no tengo idea. Yo lo único que voy a hacer es voy a decir es estéril. Pero tal vez la litología 1, y simplemente llegamos y decimos es estéril. Pero en realidad pasa una geología por ese sector. Y esta geología respecto a la geología que está abajo pueden tener propiedades geomecánicas en estéril distintas a las propiedades geomecánicas que tienen el mineral. No porque todo esto es estéril, simplemente es estéril. No, hay estéril del hito 1, hay estéril del hito 2. Por lo tanto, cuando hacemos un modelo geológico acotado simplemente a la mineralización, cuando seguimos más adelante los procesos de planificación, es cuando nos arrepentimos de esa práctica. Bien. Y eso también nos afecta en la minería subterránea. Luego yo quiero tal vez construir una rampa por acá, pero no tengo idea de cuál tipo de roca está en ese sector o cuál litología, porque simplemente yo dije estéril. Bien. Los geólogos tienen esta visión. Cuando ellos hacen su modelo litológico, no solamente lo reducen a la zona mineralizada, sino que ellos abarcan todo un volumen. Y en ese volumen es donde ellos generan todos los sólidos de las litologías, los sólidos de las alteraciones, como lo que estamos viendo en esta imagen en 3D. ¿Cuál es la ventaja que tenemos acá? Que si este es mi sector mineralizado, está bien. Tengo la litología del sector mineralizado, pero además cuento con información de alrededor. Yo voy a saber cuál es la litología del sector si yo tengo pensado establecer un botadero acá y que todo esto va a ser un pit. Por lo tanto, yo en todo momento tengo claro cuál van a ser la litología de los diferentes sectores de ese pit o de una mina subterránea. Bien, tal vez minería a cielo abierto esto se ha corregido con el tiempo, pero les comento que en minería subterránea estas prácticas siguen. Muchas veces la minería subterránea solamente tiene información de acá y todo esto es imaginación pura. Simplemente me voy imaginando cuáles deberían ser las características de ese estéril. Bien, por lo tanto, sí, los geólogos son más correctos en generar sus modelos litológicos de alteración, de mineralización y no simplemente acotar todo al sector mineralizado. Bien, para modelar existen diferentes técnicas. Modelamiento explícito es donde yo voy generando perfiles. O sea, yo cada cierta distancia genero un corte vertical u horizontal y voy definiendo la forma de la mineralización o de algún atributo geológico. Esto se utilizó por muchísimo tiempo, ya sea en una sección, en dos o con una tercera sección. Se sigue enseñando. Los resultados no son muy buenos, dependen mucho del geólogo que está realizando eso. Si la misma información se la entregan a dos geólogos diferentes, van a llegar a dos resultados diferentes porque depende de su interpretación como geólogos. Bien, esto es un punto débil porque dependemos de los criterios de una persona, tantos años de estudio de ingeniería, modelos matemáticos, y al final dependemos solamente de los criterios o de una persona que no está optimizando este proceso. Hoy en día se encuentran con modelos matemáticos para realizar esta tarea. Hoy día se le ha enseñado al computador a realizar modelos geológicos. Existe el modelamiento implícito que utiliza el CRIM por indicadores, una herramienta matemática poderosa, para generar estos modelos.
Y hoy día existe lo que se llama el modelamiento implícito. Yo le doy la campaña de sondaje, los compósitos al software y él me modela. ¿Bien? Leaf, Vulkan, Mindsight tienen lo que es modelamiento implícito. Obviamente esta información o estos resultados deben ser chequeados por un geólogo. Bien, el geólogo igual cuenta con más experiencia, más información estructural, información de cómo debería comportarse la alteración, la presencia de agua, por lo tanto igual se sigue revisando. ¿Cuál es el punto a favor? El tiempo. Antes el geólogo se podía tardar 6 meses, 1 año generando sus sólidos, ahora yo puedo en 1 semana, 2 semanas tener varios escenarios de diseño. Bien, y existe el modelamiento híbrido. El modelamiento híbrido, yo restringo lo que pueda hacer el software, es cada cierta distancia el geólogo establece algún diseño, una sección geológica. Y este algoritmo matemático en esos sectores se tiene que ajustar a lo que dice el geólogo, como que establece algunos límites. Por eso el modelamiento híbrido. Por lo tanto, eso sí le gustó más a los geólogos, más que llegar a un software que me prometa que va a generar un sólido como un geólogo. Ellos están más de acuerdo de usar el modelamiento híbrido. Yo le doy ciertas pautas y que matemáticamente se complete el resto del modelamiento, ¿ya? Pero esto es lo que se viene hoy. Esto es el hoy. Esto de acá, que muchas veces seguimos aprendiendo en las universidades, esto es el año 60, los años 70, los años 80. Ya estamos en el año 2020. Como ingenieros en minas ya deberíamos tener más claro cómo funcionan estas herramientas, ¿ya? Como muchas veces como ingeniero en minas, que asumo que la mayoría de la audiencia hoy día, nosotros aprendemos a usar esta herramienta de modelamiento explícito y los resultados a los que llegamos obviamente son malos, son horribles, si no somos geólogos, no tuvimos los 20 ramos de geología para poder interpretar de forma correcta la información, ¿ya? Así que, pero con modelamiento implícito o modelamiento híbrido sí podemos llegar a mejores resultados como ingenieros de minas. Bien. La geoestadística. Una vez que nosotros ya tenemos todo el análisis exploratorio de los datos, en donde ya vimos los outliers, vimos el tema del cluster, vimos el tema de la compositación, en paralelo tenemos nuestro modelo geológico y nuestro modelo de mineralización. Ahora nos vamos a meter con la geoestadística, que básicamente son técnicas matemáticas bastante antiguas de los años 60. El primero en establecer estos principios fue Kriage, que posteriormente vino Matheron y los formalizó, unos 10 años después los formalizó, y hoy día ya se conocen como geoestadística. Esta ciencia nace para la minería, hoy día se utiliza para vender celulares, para la industria forestal. No es algo exclusivo de la minería. Muchas veces decimos geoestadística es un tema minero. No, ya dejó de ser un tema minero. Todas las ingenierías utilizan geoestadística. Todas las ciencias de la tierra, del agua y de lo que sea, trabaja con geoestadística. ¿Ya? Así que no es algo minero, sí nació para la minería, pero ya ha evolucionado bastante. Y ha evolucionado, es una palabra que me gusta utilizar, ha ido evolucionando y hay nuevas aplicaciones que no son tanto para la minería. Ahí tenemos que tener bastante cuidado. A veces vemos que sale una nueva herramienta o un nuevo modelo matemático y decimos, oh, geoestadística, lo aplicamos en nuestra mina. Y no, su creación no fue pensada en mineros, sino fue pensada tal vez en modelar geoestadísticamente la contaminación de una chimenea en una ciudad. Por lo tanto ahí la variable que yo estoy estudiando no es una variable que se queda quieta debajo de la Tierra, sino es una nube de contaminantes que viajan con el tiempo. Por lo tanto es otro tema, pero sí se usa la geoestadística. Así que a veces he visto que tratamos de aplicar cosas que sí son de geoestadística, pero ya pertenecen a otras ramas de esta ciencia. Bien, pero la geoestadística debe asumir lo siguiente, debe asumir que la variable que está estudiando se encuentra en el espacio y que se encuentra relacionada, que hay una continuidad de la información. Si yo en este sector tengo leyes altas, alrededor de ese sector yo debería tener leyes altas o que tiendan a ir a bajar. Bien, eso se le llama continuidad y eso la geoestadística lo considera.
lo que son las herramientas clásicas de estimación, como inverso a la distancia, el método de los polígonos, el método de los triángulos, el de los perfiles, lo omite. Son métodos más matemáticos, más estrictos. Si aquí hay un valor de ley y acá tengo otro, el que está aquí al medio debe ser el promedio ponderado a esa distancia y se acabó. Pero no considera continuidad o el comportamiento estructural de los datos en el espacio. Bien, así que por eso la geoestadística genera sí o sí mejores resultados en los procesos de estimación que las herramientas clásicas, porque considera más parámetros. Y aquí hay un tema que generalmente cuando esto lo explico en clase, gasto muchísimo tiempo explicando esto, lástima que ahora no tengamos todo ese tiempo, pero hay una regla, no llegaría a aplicar geoestadística. Bien, muchas veces pensamos que llegaría a aplicar Kriging, que es como una de las técnicas matemáticas más conocidas dentro de la geoestadística, pero no es solamente Kriging ordinario, Kriging simple, co-Kriging, Kriging por indicadores, existen fácilmente unos 10, 15 Kriging. Bien, muchas veces asumimos que el término Kriging es uno, ¿ya? Pero no llegaría a utilizar estas técnicas, hay que cumplir con ciertas condiciones. La estadística, por eso es geoestadística, me dice, mira, estas técnicas que tú vas a usar son de inferencia. Tú conoces las muestras o valores en estos sectores y tú quieres asignarle un valor a un sector que tú no conoces su ley, sino que quieres inferir, quieres predecir ese valor a base de información que está alrededor. Eso es inferencia. Y si nos metemos a la estadística pura, nos dice que para poder aplicar los principios de la inferencia, nosotros tenemos que estar, nuestros datos deben ser estacionarios. Ya, es una palabra bastante interesante. ¿Qué es la estacionariedad? Significa que si yo quiero aplicar los principios de la geoestadística en la minería, o de la inferencia en la minería, mis datos deben ser estacionarios. ¿Qué significa? Imaginemos la siguiente situación. Yo tengo, acá está mi topo, yo tengo muestra en este sector, otras muestras de sondaje en este sector, y por acá también tengo muestra. ¿Qué significa? Que si yo vengo y hago un círculo acá, todas las leyes de ese sector, su promedio debe ser el mismo. Imaginen que el promedio de todas estas muestras me da 1. Yo vengo y hago otro círculo acá del mismo tamaño, pero en otra parte, el promedio de esas leyes debe ser 1. Y el promedio global de todo esto debe ser 1. Independiente de acá que yo tenga 0.5, 0.7, 1.2, acá exista 1.1, pero se debe respetar ese principio de estacionalidad. La misma ley media en diferentes sectores del yacimiento. Eso no pasa en la minería. Los yacimientos tienen sectores de mayor ley, en donde si yo calculo el promedio, acá me va a dar 2. Y si yo le calculo el promedio a este sector de acá, me va a dar 0.5. Bien, todos estamos conscientes de que en la minería eso no es posible de encontrar un yacimiento homogéneo en toda su distribución. Por lo tanto, cuando los yacimientos mineros no cumplen con el principio de la estacionalidad para poder aplicar la inferencia estadística. ¿Cómo lo solucionamos? Decimos ya, no cumplimos con la estacionalidad pura, pero cumplimos con la segunda estacionalidad. ¿Qué significa la segunda estacionalidad o de segundo orden? Mira, lo que sí pasa en los yacimientos mineros es lo siguiente. Si yo tomo un conjunto de muestras que están acá, y yo determino su diferencia de ley, la diferencia entre esta ley y esa ley, la diferencia entre esa ley y esa ley, ¿sabes qué? Va a darme el mismo resultado que voy a observar acá. La diferencia de las leyes acá me va a generar el mismo resultado de allá. Ese es el criterio de estacionariedad de segundo orden y eso sí sucede en la minería. Por eso hacemos estudios de variografía, de los semivariogramas y todo eso, porque esos son los que me confirman la presencia de la variabilidad y el cumplimiento del segundo orden. ¿Ya? Hay todo un respaldo estadístico de por qué hacemos las cosas. Bueno, lo primero que tiene la geoestadística es generar dominio de estimación. Ese es el corazón que yo le había dicho. ¿Qué significa eso? Yo lo que tengo que hacer, acá yo tengo la unidad litológica. Imaginemos que este yacimiento tiene 7 litologías. Y estas son las estadísticas de cada una de sus litologías. ¿Bien?
yo tengo que ver, agruparlas en unidades de estimación. Todas aquellas litologías que tengan el mismo comportamiento estadísticos se agrupan como una unidad. Y entonces tengo que ir agrupando la información. Hay criterios para hacer esto. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Primero, yo generalmente veo no estas estadísticas de caja, boxplot, sino yo veo la estadística de frecuencia acumulada, la que estamos viendo acá. Y acá tengo que preocuparme si las curvas de cada litología son similares. Por ejemplo, aquí abajo, esta curva es totalmente diferente a todas las demás curvas que están acá. Esa, entonces, sería una unidad de estimación independiente de las demás, no la puedo agrupar. En cambio, fíjense acá, estas tres que se observan acá tienen un comportamiento bastante similar. Por lo tanto, yo las puedo agrupar en una sola unidad de estimación. Y esta de acá, como su comportamiento es diferente, sería una segunda unidad de estimación. Es lo primero que queremos hacer. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es el propósito de empezar a agrupar los datos? Es esto que yo le había comentado antes, para poder tener estacionalidad dentro de los datos. Como no en todo el yacimiento yo puedo tener una sola estacionalidad, sino que voy a generar núcleos de estacionalidad. Y para eso son los dominios de estimación. Bien, por eso es lo más importante. Acá hay un ejemplo y hay criterios que cumplir. Primero, que las curvas de probabilidades sean bastante similares. Eso me indica inmediatamente que estas estadísticas que yo estoy viendo acá son similares. Si sus curvas son similares, sus parámetros estadísticos son similares. Y que además tienen la misma frecuencia parcial. Acá vemos una frecuencia parcial de una frecuencia de datos normales, estadísticamente hablando, y esta de acá corresponde a una frecuencia de datos log normales. Por lo tanto, si yo voy a agrupar dos litologías, estadísticamente deben ser similares. La lito 1 y la lito 2 deberían tener el mismo comportamiento estadístico, las dos frecuencia normal. Y las dos deberían tener los mismos parámetros estadísticos. Y todo eso se resume acá, en esta curva de frecuencia acumulada. También debo preocuparme de que si en mi yacimiento tengo, no sé, 3 litologías, acá está la 1, la 2 y la tercera, es que si yo voy a agrupar la 1 y la 2, tienen que estar en contacto físico. Yo no puedo estar agrupando la 1 con la tercera si físicamente no están en contacto. Eso es una restricción para generar estos dominios de estimación. Y además, si yo voy a agrupar la 1 y la 2, que acá veo que se comportan bastante similar, la 1 y la 2, tienen que tener lo que se llama un contacto blando entre esas dos litologías. O sea que si yo coloco las leyes de la litología 2 y las leyes de la litología 3, cuando se dirigen a esa frontera, lleguen al mismo punto. Eso es un contacto blando, pero si una de ellas llega aquí abajo, significa que hay una transición, y eso es un contacto duro. Significa que matemáticamente yo no debería agrupar esas dos litologías por más que estén en contacto físico. Bien, y también hay otros criterios geometalúrgicos. Si yo voy a agrupar la litología 1 y la 2 en una sola unidad de estimación, metalúrgicamente deben comportarse igual. ¿Qué significa? Las dos deberían ir a un proceso de lixiviación o las dos deberían ir a un proceso de flotación. Para eso la 1, la que está más arriba, puede ser óxido y la de abajo puede ser sulfuro secundario. Las dos pueden ir a un proceso de lixiviación. Pero si estoy juntando óxidos con sulfuros primarios que van a procesos metalúrgicos diferentes, estoy mezclando literalmente peras con manzanas. No pueden ser parte de una unidad de estimación. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, hay criterios que tomar. Comportamiento estadístico, frontera, comportamiento metalúrgico, contactos físicos. ¿Ya? Una vez que yo defino cuáles son mis unidades de estimación, imaginen que el yacimiento tenía 9 litologías y que yo la agrupé finalmente en 2 litologías, 2 unidades de estimación, donde el comportamiento estadístico en su interior de las muestras son muy similares. Ahora el estudio se hace por separado. Yo hago un estudio de variografía y de estimación para la unidad 1. Y yo hago un estudio de variografía y de estimación de leyes para la unidad 2. No se hace una estimación global para todo, que es el error típico que uno observa. Las estimaciones son por unidades de estimación, son locales, no son globales cuando quiero usar el CRIE, para respetar la estacionalidad. Bien, entonces cuando yo defino 3 unidades de estimación, yo hago análisis variográfico para
cada una en forma individual. Si la primera está formada por 6 litologías, yo tomo la muestra de esas 6 litologías y en forma global esas 6 litologías las someto a una variografía. Si la otra tiene 2 litologías, tomo la información de esas 2 y las someto a un estudio variográfico. Bien. Y en este estudio variográfico lo primero que voy a hacer es saber cuál es el comportamiento estructural de esas muestras. Bien. Y eso yo lo transmito o lo defino si existe presencia de anisotropía o no. Acá podemos ver un comportamiento isotrópico, acá podemos ver un comportamiento anisotrópico con una dirección preferencial. Bien, para eso se usan mapas variográficos, en donde a todas las muestras que pertenecen a esa unidad de estimación se le calcula la diferencia respecto a las siguientes muestras dado un vector H. Bien, que ese era el principio o la segunda estacionalidad. Ahora, podemos ver de que a veces esto queda hermoso, depende de la cantidad de datos. Si ustedes tienen muchos datos, si esa unidad de estimación tiene, no sé, 6 litologías y cada una tiene muchas muestras, quedan cosas hermosas como esta. Pero si ustedes tienen poquitos datos, no sé, son 100 sondajes y cada uno tiene poquitas muestras, vamos a ir generando estas cosas de acá, en donde se ve en espacio en blanco. Significa ausencia de información para poder calcular los gamas de H, esta variabilidad. Y ahí como que no se me formó este círculo perfecto de isotropía y no se me formó esa elipse de anisotropía. Acá depende mucho de su interpretación. ¿Qué están viendo ustedes? Y acá tal vez yo puedo interpretar que hay una anisotropía con una dirección principal, tal vez los 45 grados. Tal vez usted ve esta imagen y ve puros cubitos pintados en el gráfico. Y esta es la parte delicada. ¿Ya? Todo el resto del proceso dentro de la estimación de recursos es muy matemático y muy estandarizado. Si se dieron cuenta, aquí en la generación de unidades de estimación existen criterios para que más o menos todas las personas lleguen al mismo resultado. Pero acá depende mucho de su interpretación. Muchísimo. No es que exista un software hoy día en el mercado que me diga, ¿sabes qué? En esta imagen estamos viendo una anisotropía o acá estamos viendo una anisotropía regional. No existen esos software hoy día. Los software le construyen esto, que construirlo a mano ya bastante tiempo, los software son amistosos y se lo construyen, pero le dice, usted interprete eso. Y usted tiene que tomar decisiones. Y estas decisiones que está tomando ahora me van a afectar al estudio variográfico que voy a hacer más en la siguiente etapa. Y me afecta directamente a la estimación. Utilizar geoestadística significa que voy a usar Kriging. Y el Kriging, como input principal, utiliza el estudio variográfico y utiliza la campaña de los sondajes compositados. Son sus dos inputs. Si usted le está entregando una información de estudio variográfico más o menos mala, el resultado del proceso de estimación va a ser más o menos mala. Y la categorización de recursos va a ser muy pobre. Va a tener muchos recursos inferidos y pocos recursos medidos e indicados. ¿Por qué? Porque usted no interpretó de forma correcta la información. Este es un paso fundamental que muchas veces yo observo que se toma a la ligera. Como, sí, hay que hacer unos gráficos con colores y seguimos para adelante. Y esto es fundamental, ¿ya? Hay bastante teoría y hay que dedicar bastante tiempo para aprender a interpretar esto, ¿ya? Y saber cuándo yo debo inclinar mis planos de anisotropía. Generalmente siempre se hacen los cortes de búsqueda de información en planos horizontales, pero depende del yacimiento. Este se puede inclinar por su dip en forma lateral, por su plunge en forma horizontal. Por lo tanto, hay que saber generar esto. Y luego con esta información yo voy a construir los semivariogramas. Los semivariogramas buscan representar la variabilidad de las leyes dentro de mi dominio de estimación. ¿Bien? Y dar a conocer que existe estacionalidad en un segundo orden. Si se me forma un semivariograma como lo que estamos viendo acá, esto de acá me indica estacionalidad dentro de la unidad de estimación. ¿Qué significa eso? Estoy diciendo que la unidad de estimación, las litologías que usted agrupó, quedaron bien agrupadas. ¿Cómo yo sé cuando defino mal mis unidades de estimación? Porque cuando yo veo esto, cuando el alumno o alguien construye un semivariograma y aparece esto, y puras cositas así, es que eso fue mal construido. Estoy agrupando peras con manzanas.
No estoy agrupando litologías que tengan el mismo comportamiento estadístico y que respeten las fronteras blandas y todo lo que le había comentado. Y muchas veces vemos esto, y muchas veces le damos y decimos, ya lo construí, quedó feo, pero no me cuestiono por qué quedó feo, qué decisión yo tomé para que los datos queden feos y queden malos. Y no me lo cuestiono y sigo con el proceso. Entonces espero que compartir esta experiencia para que ustedes también, todos podamos ir mejorando a través de todo lo que ustedes comparten y yo comparto, pero si veo que mis semivariogramas no están bien, es momento de devolverme y vuelvo a generar unidades de estimación. Aquí hay un momento clave para saber si voy bien o voy mal. O si esto va bien, puedo continuar hasta estimar. Pero si forzar las cosas, por más que yo vea que estos resultados son pésimos, los resultados que voy a obtener al final del proceso van a ser pésimos. Es así de simple. ¿Ya? Yo construyo estos semivariogramas. Hoy hay un modelo matemático detrás para una fórmula para generar eso y medir la variabilidad a diferentes vectores H. Y el software lo construye para todas las direcciones posibles y el software va a construir semivariogramas para en un plano horizontal, va a venir y va a construir en la dirección norte, a 30 grados, al este, a 145, pero el software no sabe cómo se comportaba la anisotropía, si la anisotropía se encontraba con una inclinación en su eje principal y además de forma lateral, yo de esa manera debería hacer los cortes. Por lo tanto, el mapa variográfico me proporcionó esa información. Yo acá simplemente estoy generando estos gráficos, pero estos gráficos ya están muy condicionados al mapa variográfico. Bien, y el mapa variográfico, si me indicó que había dirección preferencial, yo acá voy a generar un gráfico en la dirección principal, uno en forma perpendicular y uno en forma vertical, al plano horizontal que yo estoy estudiando. Si ese plano está inclinado, va a ser una dirección vertical ortogonal respecto al plano. Y eso viene de los mapas variográficos. Bien, acá está lo típico que uno aprende, que hay ventanas de búsqueda para capturar datos para construir estos semivariogramas, pero estos gráficos, una vez que yo sé cuál es la dirección principal con todas sus inclinaciones, yo necesito modelarla. Bien, porque yo generalmente voy a utilizar tres gráficos en las principales en direcciones ortogonales entre sí, pero necesito para aplicar el kriging un modelo que me dé información en cualquier dirección del espacio. Y por eso utilizo un modelo matemático, ¿bien? Y generalmente existen diferentes modelos matemáticos. Según cómo estén mis datos, yo los debo ajustar a una curva teórica, que es el variograma teórico. Y el otro que construía a base de los datos era el experimental. Esta ecuación que yo estoy viendo acá existen muchas, muchas. Hay algunas que generan una curva de esta manera, hay otras que generan una curva de esta manera y que tratan de ajustarse a los datos. Lo más tradicional en minería es utilizar el modelo matemático, el modelo gaussiano. Bien, la mayoría de los yacimientos se ajustan a este tipo de modelo matemático. Eh, Existen más modelos para ajustar los datos, por lo menos deberían ser unos 15 modelos, 20 modelos. Y como le había dicho antes, existen muchos modelos que no son para minería. A veces yo veo aplicaciones del modelo de no sé, modelo X, que no es minero, modelando el comportamiento estructural de leyes de minería. Por lo tanto, ahí hay una mala, no sé, tal vez faltó leer un poquito más, ver qué se está haciendo en la industria, cuáles son los modelos más aplicados, ¿ya? Pero esto es importante, determinar esto. Yo lo que voy a determinar cuando haga los variogramas en estas direcciones, las tres direcciones principales del yacimiento, van a ser los alcances que yo voy a poder utilizar en el proceso de estimación. Por lo tanto, esto juega un papel fundamental, ¿ya? Luego que yo termino el modelo variográfico, guardar información como las leyes que voy a estimar para cada uno de estos bloques. Acá podemos ver un modelo mineralizado a base de litologías y la topografía. Y acá hay un dato importante. Yo cuando construya este modelo de bloques tengo que asegurarme que, primero, el modelo debe sobrepasar la topografía, ¿ya? Los límites de ese modelo. Segundo, debe estar dentro de los límites de la topografía. Yo no puedo tener un modelo
que sus límites estén aquí afuera, fuera de la topografía. Porque después el software va a tener problemas serios si yo hago esto, si coloco el modelo por acá, el software en esta zona no va a tener idea cuál es aire y cuál es estéril y cuál, cuando yo quiera tal vez usar el PID Optimizer para definir el PID final, va a tener problemas serios porque acá yo tengo bloques fuera de mi topografía. Por lo tanto, esas son reglas básicas. Tiene que quedar dentro del volumen de la topo, tiene que sobrepasar la topo y tiene que estar debajo de mis sectores mineralizados. Bien. Serían como las reglas fundamentales. Al decir que debe estar dentro de la topografía, no hay que cometer el error de que si todo esto es la topografía, yo hago un modelo que abarque todo, porque a lo mejor mi zona de estudio está acá y yo construyo un modelo de bloques focalizado en mi zona de estudio. Bien, también tengo que tener claro de que no todos los software mineros dividen el espacio, todo el volumen del espacio en un único tamaño de bloque. La gran mayoría lo hace, Vulkan, Mindsign, Gencom, pero existen software como Datamine, que lo que ellos hacen, construyen un modelo de bloques para el mineral, luego construyen un modelo de bloques para el estéril y pueden construir un modelo de bloques para el aire. Por lo tanto, si se dan cuenta acá, el modelo de bloque del mineral puede tener diferentes tamaños respecto al estéril. Importar eso dentro de esos otros software como Mindsign genera bastantes conflictos, muchos conflictos, porque aquí ya no es un modelo de bloque regular, sería un modelo de bloque irregular. Lo que la mayoría de los software hacen, dividen el espacio en bloques de forma regular, todos del mismo tamaño. ¿Qué es lo que ofrece esta empresa? Es que controlo mejor la dilución y un mejor proceso de estimación. Es cierto. En cambio acá, cuando yo empiezo a codificar de mis sólidos de litología, lo asigne dentro del modelo de bloque, voy a tener que establecer reglas de porcentaje para saber si ese bloque va a pasar a ser mineral o va a pasar a ser estéril según el porcentaje de sólido de mineralización que está dentro de eso. Bien, luego viene ya la estimación. Acá ya vamos a usar el kriging ordinario. Yo le había comentado que existen muchos kriging. El que no se utiliza en la industria es el kriging simple. Se aprende porque es como el más básico y fundamental dentro de la geoestadística, pero yo asumo que conozco la ley media del yacimiento y yo no la conozco. Por lo tanto, no puedo utilizar kriging simple. Puedo utilizar el kriging ordinario. Y este me va, según las muestras que están cerca del punto que yo deseo estimar, las va a tomar. Esto se llama una vecindad de búsqueda, este elipsoide que se ve acá, y estas distancias desde el punto a estimar hasta donde yo voy a considerar muestras que son estos alcances, esto está condicionado al estudio variográfico. Como máximo van a ser los alcances donde el variograma perdió correlación con los datos. ¿Qué significa? En el variograma yo tengo una meseta que es la varianza del conjunto de la unidad de estimación y este va a crecer, crecer hasta llegar a ese punto y se va a volver horizontal. Eso significa que de acá, de aquí en adelante ya no tiene correlación, ya no hay continuidad. Si estos son 200 metros y yo quiero estimar la ley para este bloque que está acá, yo ya sé que no necesito tomar esta muestra de acá porque esa muestra no me afecta en nada al bloque que tengo a 200 metros. Pero sí, todas estas muestras que están acá me van a afectar y condicionan a la ley de acá. Por lo tanto, es importante el estudio variográfico para poder determinar estos alcances. No necesariamente estos alcances de la vecindad de búsqueda van a ser igual que los alcances del estudio variográfico. Generalmente son un 50%, un 70%. Ahí también se basa en criterio, en experiencia para poder definir estos alcances. Y no se hace una sola estimación, se establece un plan de estimación, donde yo digo, ya voy a probar con 5 configuraciones de alcance y voy a ver cuál me genera la mejor estimación. Voy a decir que como mínimo voy a exigir que exista cierta cantidad de muestras en esta área, cierta cantidad máxima de muestras, si voy a usar octantes o no, pero hay bastantes criterios para definir esta vecindad de estimación. Una vez que yo estimo, le empiezo a asignar ley a cada bloque, viene el proceso de validación. Yo tengo que chequear si lo que hice está bien o está mal. Validación visual, está la validación cruzada, está la validación del tipo cuchillo. También podemos validar a través de swap plot, que son gráficos de deriva, en donde yo debería observar en cierta dirección que las leyes que tienen los compósitos, que era el input que yo tenía, se parecen a las leyes que tiene
el modelo de bloques. Una vez que yo valido mi modelo de bloque, si yo ya había hecho el proceso con 5 modelos de bloque y de diferentes yo en un momento dije que había que compositar, tal vez yo definí 3 tamaños de compósito. Bien, a este tamaño de compósito ahora yo le voy a asociar 5 tamaños de bloque distintos. Un bloque de 1 por 1, 5 por 5, 10 por 10, 15 por 15. Y esta combinación la someto, según lo que me da el estudio variográfico, lo someto a un proceso de estimación. Proceso de estimación, y además esto se puede abrir. Cambio el plan de estimación en 3 alternativas, y esto se abre para 15 resultados posibles. De esos 15 resultados yo debo buscar cuál es el mejor. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes hoy día? Que no se hace una sola estimación, sino que yo planteo diferentes tamaños de compósito, luego diferentes tamaños de bloques, y luego diferentes planes de estimación, y a la final yo obtengo 15 resultados, y tengo que ver cuál es el que presenta los mejores resultados. Una vez que chequeo cuál es el que presenta los mejores resultados, yo hago la categorización de recursos, en donde, según algún indicador que yo defina, como la varianza del kriging, la eficiencia del kriging, número de muestras, distancia de los elipsoides, el que sea, que existen como 15, yo digo que tales bloques van a ser medidos, tales bloques van a ser indicados, que yo confío que el proceso de asignación de leyes fue correcto, y en los que yo no confío, lo defino como inferido. No lo hago por ley. No, yo no digo que por tener una ley alta es confiable. Yo puedo tener un bloque con una ley muy alta, pero cuando yo estimé la ley de ese bloque solamente participaron 2 muestras. Por lo tanto, estadísticamente yo no confío en ese resultado. Pero sí, cuando yo estimé la ley de un bloque, participaron 20 muestras para asignarle la ley, yo confío en ese resultado y tal vez el resultado sea 0.1. El proceso de categorización es independiente de la ley, ¿ya? Y cuando yo tenga todo categorizado, genero lo que son las reservas. Los recursos medidos, parte de los medidos pasan a ser reservas probadas, y alguna parte de los medidos junto con los indicados pasan a ser reservas probables. Se generan las famosas curvas tonelaje-ley, los inventarios, pero más o menos este es el proceso. Bien, y quería preguntar, que yo estoy perdido en el tiempo, si ya estamos en la hora o dispongo de 5 minutos para mostrar el caso de estudio. Sí, normal, ingeniero. Adelante usted con el caso de estudio. Bien, entonces, se dieron cuenta que este es un proceso bastante largo, donde hay que tomar muchas decisiones. Y no necesariamente es un proceso lineal donde yo voy pasando por etapas y con los mismos datos de la etapa anterior sigo y sigo y sigo y llego a un único resultado. Llega un momento en que yo tomo una decisión y esto se me empieza a abrir como un árbol de decisión. Y sigo y finalmente llego a varios resultados, y de ahí yo tengo la opción de seleccionar cuál fue la mejor combinación de tamaño de compósito, tamaño de bloque, eh, vecindad de búsqueda, plan de estimación, y con eso definir cuál es el mejor. ¿Ya? Acá hay un resultado. Este es un proyecto real en el norte del país. Esta es una pequeña campaña de sondaje que tiene 76 perforaciones para un cuerpo betiforme, como lo que podemos ver acá. Existían varios tipos de mineralización en este proyecto. Este es el análisis estadístico de las leyes, que hubo una ley que presentaba valores del 10% y la mayoría de las leyes estaban debajo del 1%. Por lo tanto, inmediatamente se detecta un valor aberrante, se hace el proceso del capping, donde se establece que valores mayores a 2.4 van a ser acortados, y cualquier valor mayor a eso se le va a asignar el valor de 2.4. Luego viene la definición del compósito. Se probaron 4 tamaños de compósitos diferentes y se aplicaron criterios, en donde finalmente se determinó que el tamaño de compósito de 2 metros era el que presentaba los mejores resultados. Bien, luego a esas muestras ya compositadas se las somete al estudio de desagrupamiento, en donde se determina que el tamaño de la celda es de 70 metros, se desagrupan nuevamente las leyes, a cada una se le aplica un ponderador, y ahora viene la etapa de generar los modelos geológicos. Esto se construyó a través de modelamiento implícito, en donde se generó el modelo para cada litología y también para la mineralización, y luego se cruzaron. Y dentro de la mineralización podemos observar
qué litologías están en su interior. Obtenemos lo mismo que hace un minero de solamente modelar la litología dentro de la mineralización, pero además tenemos la litología de alrededor de mi proyecto. Bien, y ahora definimos la unidad de estimación. Inicialmente se generaron 3 unidades de estimación. Se aplicaron los criterios que le había comentado de observar el comportamiento estadístico y poder agrupar estas unidades de estimación. Se verificaron si estaban en contacto físico, las litologías que yo quería juntar, la 2, la 3, la 4 y la 6, si físicamente estaban en contacto, la segunda con la tercera con la cuarta y la cuarta con la sexta. Y se chequeó el análisis de contacto. Si una litología realmente no tiene contacto con otra, cuando yo hago este gráfico no se ven las curvas de los dos lados, queda vacío. Y ahí también yo puedo observar de que realmente no hay un contacto físico, por lo tanto no pueden ser parte de una unidad de estimación. Todo el yacimiento era de óxido y de sulfuro secundario, por lo tanto todo iba a ir era enriquecimiento secundario y sulfuros primarios, por lo tanto todo podía ir a un proceso de flotación, no había problemas con eso. Y finalmente estas son las 3 unidades de estimación. Y acá yo me doy cuenta de que hay un pequeño problema. Apliqué todos los criterios de forma correcta, pero si se dan cuenta acá yo me cuestiono esto. La primera unidad de estimación queda con una gran cantidad de datos. ¿Eso qué significa? Una gran cantidad de datos significa que yo voy a obtener mapas variográficos buenos y voy a hacer un buen proceso de variografía. Cuando yo tengo poquitos datos, más que seguro ustedes tal vez cuando estuvieron en la universidad pasaron por esta situación, cuando yo tengo muchos datos para hacer el estudio variográfico quedan cosas hermosas como las que estoy dibujando acá. Cuando tengo poquitos datos, acá tengo 10 muestras dentro de esa unidad de estimación, ustedes van a observar que su mapa variográfico simplemente da eso. Y el otro variograma da algo así. ¿Y es por qué? No porque ustedes hicieron mal el análisis de la variografía de buscar direcciones preferenciales, sino por la escasez de datos. Y en ese caso, como yo sé que esto va a estar malo, y si esto está malo, va a estar mala la estimación, entonces yo prefiero agrupar estas unidades con respecto a la unidad 1 y dejar una sola unidad de estimación. Y esa única unidad de estimación someterla a un análisis de mapa variográfico para determinar las direcciones preferenciales y a un estudio de variografía para determinar los alcances y los parámetros del modelo matemático que voy a utilizar. Y construyo un modelo de bloques. Acá estoy mostrando una de las alternativas del modelo de bloques de un tamaño de 10 por 10 por 10, pero se evaluaron más alternativas. Y como les decía, este modelo de bloque tiene que cubrir toda la mineralización y tal vez sobre la topo y asegurarme de que no quede ningún sector mineralizado que no esté dentro de ese modelo de bloque. Se aplicó el kriging ordinario, se establecieron los parámetros de la del plan de estimación que se va a utilizar, o sea, el alcance de este elipsoide en las 3 direcciones, el número de muestras mínimo y número de muestras máximo, si se va a usar octante, y finalmente se obtiene el modelo de bloques estimado. Luego se tiene que verificar si los resultados son correctos o no son correctos. Una de las formas más simples para saber si lo que acabo de hacer está bien o está mal es comparar la estadística del modelo de bloques con la estadística de los compósitos. Obviamente cuando yo hablo de compósitos son las muestras que yo capturé al hacer sondaje, que tal vez sean 100. Y si se dan cuenta ahora, tengo muchos bloques. Obviamente tengo más, porque rellené con esa información otros sectores. Obviamente, yo lo que hice con la información que yo conozco, trato de asignarle una ley a un sector desconocido. Eso no debería alterar el comportamiento estadístico de las leyes. ¿Qué significa? Que el modelo o el gráfico de frecuencias parciales del histograma del modelo de bloque debería ser muy similar al histograma que yo tengo con los compósitos. No debería por qué alterarse. Si yo veo que se alteran, son diferentes estos dos histogramas, hay problema en el proceso de estimación. También esto yo lo puedo chequear con el gráfico de Swotplot o el gráfico de derivas. ¿En dónde yo voy a observar esto? ¿En dónde yo voy a observar este tema? Voy a observar que las leyes de los compósitos,
¿Qué significa este gráfico? Significa que yo tengo mi yacimiento mineralizado ya estimado y parto acá y me dirijo en esa dirección. ¿Y qué hago yo? Lo divido en franjas. Todos los bloques que queden en esta franja le saco una ley y es la que sale en ese gráfico. Luego avanzo cierta distancia y todos los bloques que queden en esa área le saco una ley. Y eso voy haciendo y obtengo este gráfico de curva roja. Y lo mismo lo hago pero con los compósitos. Todos los compósitos que queden en esa franja les calculo la ley y genero este gráfico. ¿Por qué se ve diferente? Porque eso hace el kriging. El kriging tiene un pequeño problema y es que suaviza. ¿Qué significa? En sectores donde las leyes deberían haber sido altas, según los compósitos, el kriging da leyes un poco más bajas. Y en los sectores donde las leyes eran bajas, el kriging da leyes un poco más altas. Eso es una deficiencia que tiene el kriging. Es el mejor estimador lineal incejado, pero tiene ciertas deficiencias. Y por eso hoy día apareció en el mercado la simulación geoestadística que supera esto y ya no genera resultados con esas suavizamiento en temas de estimación de leyes, sino que ahora lo que me da la simulación geoestadística es imita el comportamiento real de las leyes de los compósitos, pero en la estimación. Bien, pero acá tenemos que ver esto, un comportamiento de las leyes originales de los compósitos versus el del modelo de bloque estimado. Una vez que yo chequeo que el proceso de estimación es correcto, de que no hay cosas malas, yo hago la categorización de recursos según el criterio que yo quiera. Por un criterio, por la mezcla de 3 criterios, yo establezco eso. Es cierto que existen normativas que me dicen, mire, usted actualmente existen 10 criterios válidos para poder categorizar recursos, pero ellos no me dicen utilice el 1, o no me dicen utilice el 2, o no me dicen utilice el 1, pero no use el 5. Ellos simplemente me dicen, las normas internacionales como el código George, todos los códigos que existen en esta área, me dicen, existe esto, usted vea según sus criterios cuál va a utilizar. Y yo puedo utilizar el 1, u otro ingeniero puede utilizar el 2, el 5 y el 7 y mezclar 3 criterios para categorizar recursos. Bien, así que acá se aplicó la varianza del kriging y finalmente se determinó qué era recurso medido, qué era recurso indicado y qué era recurso inferido. Y finalmente, acá puedo observar que más del 80% de los recursos pertenecen a una zona confiable, medidos e indicados. Y eso ya es un indicador de que el proceso de estimación fue correcto o se fueron tomando buenas decisiones a medida que íbamos avanzando en la estimación. Bien, así que les quiero dar las gracias por su tiempo. Esto era lo que quería compartir con ustedes hoy día. Me faltó vida para poder explicar más cosas. Siento que muchas cosas quedaron en el aire, pero creo que humildemente simplemente es una explicación bastante general